Ahí lo escuchábamos y lo veíamos al expresidente Pedro Castillo, que fue indagado ayer vía remota por parte del juez supremo, que hoy, justamente esta tarde, decidiría sobre el pedido de prisión preventiva para los próximos 3 años para el expresidente. Y estamos en comunicación telefónica con el congresista Roberto Chiabra, desde Perú, de la Alianza para el Progreso. Muy buenas tardes. Mariela Diegues lo saluda en Buenos Aires. Mariela, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gusto conversar con usted. ¿Qué es lo que cree usted que va a resolver el juez respecto de la situación del expresidente? ¿Lo va a dejar en la cárcel o va a decidir liberarlo mientras continúa el proceso? Fíjese, este es un caso diferente. Él está cumpliendo prisión preventiva por el golpe de Estado fracasado que intentó hacer un 7 de diciembre. Ahí fue sancionado con 18 meses de prisión preventiva. Lo que se está viendo el día de hoy y se va a determinar en la tarde es una prisión preventiva, pero por caso de corrupción. La Fiscalía de la Nación había presentado 7 carpetas fiscales con casos de corrupción que, por lo que ha formulado la Fiscalía, son muy contundentes. Y eso es lo que tiene que definir el juez. O sea, esto no tiene nada que ver con la sentencia anterior que tiene. Yo creo que el juez, buscando darle justicia a lo que ha estado haciendo este gobierno de 1 año y 8 meses, debe decretar su prisión preventiva por corrupción. Además del juicio por supuesta rebelión contra el expresidente, ¿usted se refiere a los casos de corrupción? ¿Podría detallar cuáles son esos casos de los que se le acusa al expresidente? Fíjese, este es un gobierno que desde el inicio buscó degradar las instituciones. Yo creo que ustedes tienen conocimiento que 1 año y 8 meses, después de haber estado 2 años con pandemia, tenemos 82 ministros, incompetencia. Y dentro de esa incompetencia también está la corrupción con 2 ministerios, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que son los que tienen mayor presupuesto. ¿Y qué cosa, para qué empleó esos ministerios? Para ganarse los votos en el Congreso y evitar que lo vaquen por permanente incapacidad moral. Es por eso que hay congresistas denominados en nuestro país los niños, o que eran muy obedientes, que vendieron su voto a cambio de obras en el Ministerio de Transportes y a cambio de puestos de trabajo en el Ministerio de Vivienda. Eso es lo que lo compromete al presidente, al tener gente que se ha acogido a la confesión sincera, que ha adelantado las cantidades que le ofrecían y le daban al presidente, también que repartía él entre sus familiares. Congresista, ¿cree usted que el expresidente, dado su estatus de exmandatario, podría afrontar todos estos procesos por corrupción y por rebelión en libertad? Yo creo que no. Yo creo que no, porque fíjese, nosotros en este momento en nuestro país estamos pagando las consecuencias de haber tenido un presidente que durante este año y 8 meses ha tenido un permanente mensaje de división entre los peruanos. Decían unos consejos de ministros descentralizados por todas las regiones, donde lo que buscaban era dividir, un mensaje de incitación a la violencia, que es lo que estamos pagando ahora. La sucesión constitucional, donde está actualmente la que era la segunda vicepresidente, está sufriendo la violencia de gente que, fíjese qué mal se ha informado, que hay un 51% que cree que el Congreso lo vacó. No, el Congreso lo destituyó un presidente que intentó hacer un golpe. Entonces, esta persona que es causante de 60 muertos, y que nos ha originado una situación tan difícil que está pasando en nuestro país, yo creo que debe seguir en prisión para que ahí él continúe defendiéndose, que hasta ahora no lo ha hecho, porque en todas las declaraciones que hace la fiscal guarda silencio. Congresista, definitivamente la sociedad peruana está reclamando, por un lado, en gran parte la renuncia de la presidenta y la disolución del Congreso, ¿no? En una sociedad muy dividida, donde ustedes, por un lado, adjudican las muertes al expresidente, la sociedad en gran parte se las adjudica a Dina Boluarte. La libertad para seguir el proceso fuera de la cárcel de alguna manera contribuiría a la paz social, dado que con Castillo en la cárcel han continuado las protestas, los reclamos y las muertes? Es que ya el tema de Castillo, después de lo que se ha visto en los videos de fin de semana, donde se ve su tranquilidad para el momento que iba a leer su golpe, ya dejó de ser una prioridad para esa gente. Ahora la calma está volviendo. Solamente tenemos una región en el sur de nuestro país que se mantiene un clima de violencia.
pero ya la gente ya dejó de tener ese criterio de que él había sido destituido. Bueno, siempre se victimizó. Así que el tema pasa porque si claudicamos ante la violencia o defendemos el Estado de Derecho. Yo creo que a los peruanos nos ha costado mucho volver a la democracia como para perderla por un grupo de violentos que inicialmente pedían la restitución de Castillo a la presidencia, ahora piden que Dina Boluarte renuncie, piden el cierre del Congreso, piden una asamblea constituyente, piden un montón. No, aquí lo que hay que defender es el Estado de Derecho. ¿Usted cree que si el expresidente es puesto finalmente en libertad, podría fugarse del país? Ya lo intentó. Fíjese, el día que hizo el golpe, el 7, se comunicó directamente con el presidente de México para que el embajador, que hoy ha sido declarado persona no grata y ha sido retirado de nuestro país, le abriera la puerta de la embajada. La misma seguridad de la policía y los mismos ciudadanos impidieron que llegara a la embajada. Pero al día siguiente estaba toda su familia que hoy día vive tranquilamente en México. O sea, la alta probabilidad de que él se asile, la alta probabilidad de que él eluda la justicia es lo que también hace que los jueces determinen su prisión preventiva. ¿Cómo está Perú hoy? ¿Cómo lo percibe usted? Usted dice ya no hay reclamos de disolución del Congreso. Esto no pareciera ser tan así. No, yo no le digo de que ya no sea tan alto, pero fíjese, acá lo que se pide es un adelanto de elecciones. Y un adelanto de elecciones hay que tener en cuenta una serie de factores. Los factores que hay que tener en cuenta es el tiempo. Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones necesitan 270 días para realizar un proceso de elecciones decente. Los partidos políticos necesitan tiempo para escoger a sus candidatos y no volvemos a lo mismo. Se necesitan hacer algunos cambios constitucionales para que no se vuelvan a postular personas que tienen sentencia en primera instancia. Entonces, eso más un clima que en este momento no permitiría hacer un proceso de elecciones en un clima de paz y tranquilidad, que es lo que se requiere. Si usted analiza todos esos factores, yo creo que si este gobierno toma mejores decisiones, ya se había tenido una votación alta para que se adelantaran las elecciones para el próximo año. Es decir, en abril sería la primera vuelta y después en julio entraría el nuevo gobierno. Eso ya estaba listo, pero ahí hubo una mala jugada de la presidencia de la Comisión de Constitución y hemos vuelto a cero. Nuevamente la Comisión de Constitución está viendo los proyectos que se han vuelto a presentar, pero yo creo que para este año es difícil. Considero de que abril del 2024 sería una buena fecha si es que logramos la tranquilidad en todo el país. Congresista, mientras tanto, y porque el reclamo fundamental de los peruanos es y había sido no sentirse representado justamente por quienes están en el Congreso y tampoco por su presidente entonces y por su presidenta después. ¿En qué está trabajando el Congreso peruano ahora? El Congreso sigue dando las leyes en beneficio de las personas que no han recibido beneficios. Dos claro. Los trabajadores del servicio de educación y los trabajadores del servicio de salud. Los profesores y los médicos y enfermeras, yo creo que han sido los mayores beneficiados por un Congreso que les ha reconocido derechos que por muchos años ninguno de los congresos anteriores lo hizo. Entonces, lo que aspiramos nosotros a que los profesores hoy día se dediquen a la educación y todos aquellos que están en el servicio de sanidad en nuestro país también se dediquen a la salud. Son los sectores más favorecidos gracias a las leyes que por gran mayoría se ha dado en el Congreso. Su agrupación política, su bancada, ¿cuáles diría usted que son las dos propuestas de política pública más importantes que tienen por delante en este año que les queda hasta las supuestas elecciones del año que viene? Fíjense, nosotros hemos presentado, yo en particular, hemos presentado una propuesta de cambios en cuanto a restricciones constitucionales para que no postulen los sancionados por corrupción, por terrorismo, para que los cargos públicos también sea gente que no tenga ningún antecedente. También vemos nosotros de que se tiene que reformar el sistema político, el sistema electoral. Hay cambios que tienen que hacerse en base a la experiencia del último proceso que hemos visto que no fue muy transparente. Congresista Roberto Chiabra, sobre la actualidad de Perú en este momento y la decisión que va a tomar esta tarde el juez supremo de liberar o no al expresidente Castillo, muchísimas gracias por este contacto con DNews.
Gracias a usted, buenas tardes. Buenas tardes.